Muy bien, mis hermanos, feliz sábado para todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este culto de día sábado, en donde estamos estudiando la historia del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, previo al nacimiento de Jesús y, bueno, posterior a ello. El día de hoy vamos a profundizar un poco en lo que fue el momento preciso en el cual llevan a Jesús a presentarlo como el primogénito, ¿ok? Antes de empezar vamos a hacerlo con una oración, así que cada uno allí donde está, que pueda inclinar su rostro, los que se puedan poner de rodillas, que lo hagan, para pedir la dirección de Dios para este culto. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, por que hoy es sábado, porque las bendiciones de la semana, Señor, han sido buenas, como tú lo eres también con nosotros. Y en esta hora estamos reunidos como familia para poder aprender más de tu palabra. Necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a entender nada. Por eso rogamos que tú te hagas presente en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros corazones, a todos aquellos que lo están viendo en vivo y también a los que lo verán después, Padre, que tú puedas enviarles una porción de tu Santo Espíritu para que puedan tener el discernimiento y la claridad acerca de todas estas cosas. Gracias, Señor, te damos una vez más porque siempre escuchas nuestras oraciones y todo esto lo agradecemos, Señor, y lo pedimos juntamente con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, queridos amigos, yo voy a compartir la pantalla aquí. Les voy a pedir, por favor, que vayan teniendo ahí todos sus micrófonos apagados mientras yo comparto pantalla. Estamos en el tercer episodio o tercer capítulo de esta serie que hemos comenzado, que se llama Del pesebre a la cruz, ¿verdad? En donde estamos viendo el mensaje del cuarto ángel desde el principio, ¿no? Hoy día en la presentación de Jesús. Y no quiero que olvidemos esta cita, siempre yo la voy a estar poniendo porque esta cita va a ser crucial para que nosotros podamos entender el por qué estudiar estas cosas es tan importante y el por qué le damos esta aplicación, porque unas personas dirán, pero eso pasó en el tiempo de Jesús, esa historia no se aplica para nosotros hoy en día, pero si no entendemos la Biblia, y lo he dicho muchas veces, pero es verdaderamente crucial entender la Biblia con los ojos puestos en 1 Corintios 10, versículos 11 y 12, y también teniendo en cuenta ese versículo y teniendo en cuenta esta cita, nos damos cuenta de que no se contradicen, sobre todo a partir de la tercera línea, en donde nos dicen las pruebas de los hijos de Israel y su actitud justo antes de la primera venida de Cristo ha sido presentada delante de mí una y otra vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Como el enemigo se apoderó de cada ocasión para tomar control de las mentes de los judíos, y hoy él trata de enceguecer las mentes de los siervos de Dios para que no sean capaces de discernir la preciosa verdad. Muy bien. Y entramos de lleno en materia en lo que sería Lucas en el capítulo 2, versículos 21 en adelante, para poder continuar con la historia. Estamos tratando de hacerlo en orden cronológico para que no nos perdamos nada de lo que fue la vida de Jesús y vayamos entendiendo cada episodio a lo largo de su vida. Aquí, desde el versículo 21 en adelante nos dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor.
o todo primogénito, ¿verdad? Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aquí vemos un episodio de la vida de Cristo en el cual él está como un bebé, de verdad. Habían pasado primero 8 días, después había pasado el tiempo de cuarentena, ¿sí? de la madre, en donde ella tenía que estar un tiempo ahí para purificarse y luego ir a presentar al primogénito al templo. Y aquí viene Simeón. Simeón entra este hombre, un anciano, lleno del Espíritu Santo. Nos dice aquí que el Espíritu Santo estaba sobre él y que el Espíritu Santo le había revelado que no iba a morirse antes de que viese al Mesías, al ungido. Si nosotros vemos la palabra Simeón o el nombre Simeón, desde el hebreo quiere decir oír, y su raíz, que es shamá, es oír inteligentemente. Aquí, bueno, nos lleva mucho también a lo que es Deuteronomio 6, en donde se habla acerca de este rezo o versículo famoso que tienen los judíos, en donde nos dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Y antes de eso dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Todo esto en relación, como un resumen de la ley de Dios, ¿ok? Muchas personas dicen: no, mira, esa ley la inventó Jesús cuando le preguntaron sobre cuál mandamiento era más importante. Pero lo que hizo Jesús en ese momento fue simplemente repetir lo que él ya había estudiado en Deuteronomio. Ellos tenían estos libros. Entonces vemos que Simeón, su nombre es oír inteligentemente, y es como bastante adecuado con él porque él escuchó la voz del Espíritu Santo y escuchó inteligentemente. También con implicación de atención, obediencia y también decir, no solamente oír, sino también decir. Es muy interesante esto porque muchas veces se relaciona solamente el oír a lo que oímos, nos guardamos para nosotros, pero también lo decimos, lo contamos, y tiene una serie porque nos dice etcétera, y ese etcétera hace una implicación a que todo lo que está abajo tiene una implicación directamente con este nombre, que sería advertir. En relación con el tiempo presente, hay un mensaje que dar al mundo, ¿verdad? Hay una advertencia que dar, anunciar, hay un anuncio que dar hoy en día, ¿verdad? También. Bueno, atención, atentamente, atento, consentir, contar, convenir, convocar, dar oídos, decir, declarar, discernir, divulgar, dócil, entender, entendido, escuchar, exclamar, fielmente, juntar. Muy interesante esa palabra, ¿no? Juntar. Es como cuando Jesús dijo: ¿cuántas veces os quise juntar como la gallina junta los polluelos? ¿A través de quién él trataba de hacer esta obra? La trataba de hacer a través de sus siervos los profetas, pero el pueblo nunca se dejó hacer, nunca se dejó juntar, ¿verdad? Los mataban, los perseguían. Bueno, hoy en día tenemos la oportunidad de nuevamente juntarnos como pueblo, como un solo pueblo, al son de una voz, como nos dice al principio, al son. Llegar, mirar, obedecer, obediente, de oídas, oído, oír, poner y prestar atención, pregonar, proclamar, publicar, recibir, resonar, saber, sonar, testigo. Es muy interesante esta palabra, la última, testigo, porque si lo relacionamos con Apocalipsis 11, en donde nos habla de los 2 testigos, lo relacionamos con Zacarías capítulo 3 y 4, no recuerdo específicamente cuál de los dos, creo que es el 4, en donde nos habla acerca de estos 2 olivos, ¿verdad? Que tiene una relación directamente con los 2 testigos, que son Moisés y Elías, ¿sí? La ley y los profetas. Todo el tiempo
Entonces nos podría llevar a decir, oír inteligentemente la ley y a los profetas. Bueno, Moisés y Elías, al tercer Elías. Bueno, hay una infinidad de aplicaciones que podemos dar, no nos vamos a detener mucho en ello. Ya vamos a hablar un poco de eso más adelante con el comentario de Ellen White. Pero lo que nos dice Simeón, luego desde el 27 en adelante, nos dice que, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Imagínense la escena en el templo, el sacerdote allí, María, José, escuchando todo esto, dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel. Recuerden ese versículo que dice, que habla de esta piedra, ¿verdad? Que esta roca, que todo aquel que cayere sobre esa roca sería quebrantado, pero para bien, ¿no? Pero todo aquel sobre el cual aquella roca cayere sería ya desmenuzado, totalmente destruido. Y también para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Bueno, aquí le revela un poco lo que vendría a ser la misión de Jesús, y también lo que acontecería, lo que le acontecería a María. Imagínense la profecía que le da a Simeón en ese momento a María, donde le dice que una espada traspasará tu misma alma, refiriéndose al momento de la muerte de Jesús, cuando ella tendría que ver todo eso y tendría que ver todo ese sufrimiento que llevaría a cabo su mismo hijo. Estaban ahí también, estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Es muy interesante esto también. Está Ana, esta profetisa, una mujer que había vivido 7 años con su marido, como en relación igual como los 7 milenios, ¿no? Bueno, desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años. 84, 8 más 4, 12. Y el 12, las 12 tribus, sí, y 1 más 2 sería 3, también relacionado con la Trinidad. Vamos a ver que tiene mucha relación el número 12 con las 12 tribus, específicamente en su connotación como pueblo, ¿ok? ¿A quién representa Ana también? ¿A quién simboliza en esta historia? Porque nada está puesto al azar. Uno lee, sí, Ana, la hija de Fanuel. Mira, de la tribu de Aser. Qué bonito, cómo ella trabajaba para el Señor desde que quedó viuda. Wow, qué impresionante. Pero hay algo más detrás de todo esto. Dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Era una mujer totalmente dedicada a la obra de Dios. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Escuchó lo que dijo Simeón, también era profetisa, también se le reveló en ese momento, lo mismo que a Simeón, y hablaba a todos los que le rodeaban y a todos no a cualquiera, sino a los que esperaban la redención de Jerusalén. Me imagino que habían varios poniendo los ojos en la profecía, luego de lo que había sucedido con Zacarías en el templo, luego de todo lo que había sucedido con los pastores allí en Belén. O sea, había un revuelo igual entre la gente, yo creo que se murmuraba, habían personas que estaban ahí como expectantes y empezaron a investigar las profecías y se daban cuenta de que el tiempo del Mesías estaba cerca, y a todos ellos Ana les hablaba contándoles lo que había visto y lo que había oído. Ana, bueno, Ana viene de Haná, es muy interesante porque es como la misma raíz de Juan el Bautista, Haná, favorecido.
Y viene desde el hebreo, que también es Hanán, que es propiamente doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Favorece, conceder, causatio de implorar, mover a favor mediante petición. Entonces vemos que tiene toda una connotación, no solamente de favorecer, sino ser favorecido por, o sea, que se te concede algo luego de haberlo implorado. Y también implorar una petición como intercediendo, ¿no? Hay toda una connotación aquí con el tema de la oración. Amigablemente apiadar, compadecerse, compasión, o compadecerse, dar, favor, gemir, hacer merced, misericordia, mostrar, orar, pedir, piedad, rogar, suplicar. ¿Sí? Todo relacionado con lo que ya hablábamos acerca de la oración. Y viene de Haná, que es propiamente inclinar, por implicación declinar los rayos inclinados del atardecer, o sea, los rayos del sol, cuando ya están como apagándose, también tiene que ver con el atardecer. Específicamente armar una tienda de campaña o carpa. Y aquí quiero llevarlos a ver si se acuerdan de un himno que nos habla de un atardecer, ¿no? Ese atardece en el mundo, hay violencia y maldad. Estamos en el atardecer, estamos en la hora undécima, ¿sí? Ese declinar de los rayos es justamente la hora undécima cuando ya se está por poner el sol. Estamos allí, ¿verdad? Viviendo ese momento. Y después nos dice armar una tienda de campaña. Es una relación directamente a la fiesta de las cabañas, en donde también, ¿qué hacen los 144.000 y el pueblo de Dios del tiempo final, los sellados? Están orando y gimiendo por las abominaciones que se hacen en Jerusalén, ¿verdad? En el templo. Pero además también están allí a la expectativa, están acampando, esperando que venga su Señor. Y ella es hija de Fanuel. Y Fanuel, que es Penuel, es cara de Dios. Pero también esto es una palabra compuesta, que sería Penu y él, que él es el 410 que tiene una relación con Dios. ¿Sí? Siempre que veamos él, Elías, Dani, él, Ezequi, él, siempre que se utiliza el sufijo él en los nombres, como prefijo o como sufijo, vamos a darnos cuenta de que está relacionado con la 410, que tiene toda una implicación de fortaleza, de columnas, en fin, o sea, ese significado lo hemos mostrado un par de veces, que son varias palabras que hay allí, pero que hace referencia principalmente a Dios, ¿ok? Y la otra palabra que aparece al principio, que es la 6437, es paná, que es como la raíz de Penuel, ¿ok? Y esta es la que cambia, siempre dependiendo de la persona o del nombre va a cambiar. Por ejemplo, Daniel, ese prefijo Dani quiere decir juez, ¿ok? Entonces como juez de Dios o Dios es mi juez, puede invertirse también, ¿ok? Dependiendo del orden de las cosas. Aquí vamos a ver que esta palabra quiere decir girar, voltear, por implicación, enfrentar, aparecer, mirar. Y también nos aparece la palabra etcétera, vemos los que están abajo y dice andar, apartarse, atender, barrer. Que barrer, Dios barre, ¿no? Me hizo recordar esta palabra al hombre de la escobilla, que llega, barre, limpia, que sería el tercer Elías, ¿verdad? Y nos dice que Ana era hija de Penuel, ¿sí? De este hombre que barre. Buscar, caer, clarear, considerar, cuidar, declinar. Bueno, vamos a verlos en la siguiente diapositiva porque yo los puse todos, los copié para seguir avanzando más rápido. Y hacer, o hacer, que es Asher, ya vemos que tiene una Aleph ahí también en su nombre, una Shin, es feliz, ser recto, específicamente estar estable. Esta es la tribu a la cual pertenecía Ana. La tribu de hacer, ir hacia adelante, ser honesto, prosperar, andar bienaventurado, enderezar,
guiar, restituir. Bueno, vamos a ver de cada uno. En principio teníamos Ana, favorecido, implorar, armar una tienda de campaña. Aquí no alcanzo a leer lo que dice. Acampar, decía. Ok. Implorar, ¿verdad? Orar, interceder. Ok. Fanuel, que era el padre de Ana, cara de Dios. Dios voltea, Dios mira, Dios aparece, Dios enfrenta, Dios anda, Dios se aparta, Dios barre, Dios echa, Dios encamina, Dios va, Dios junta, Dios limpia, Dios marcha, Dios prepara, Dios vuelve, Dios yace. Y porque como es una palabra compuesta, siempre tenemos que agregar el Dios. O puede ser al revés. Dios mira o mirar a Dios. También puede ser en esa connotación, dependiendo de la palabra, ¿verdad? Dios anda, andar con Dios. También es una connotación. Bueno. Y la palabra ser, que vendría ya teniendo otra serie de significados: ser feliz, ser recto, estar correcto, ser honesto, prosperar, bienaventurado, decir, enderezar, gobernador, gobernar, guiar, ir, llamar, restituir. Si hiciéramos toda una oración con todas estas palabras, quedaría de la siguiente manera: ¿qué es lo que representa Ana aquí en este pasaje? Ya vemos que había estado 84 años allí en ese lugar. Eran 8 más 4, 12, representando ya por número al pueblo, ¿no? Representando a las 12 tribus. Ana representa a los que fueron favorecidos al implorar el favor de Dios, y Dios los miró y anda con ellos. Se enfrentó a los que se apartaron de su lado y los echó, pero también juntó a los que oyeron atentamente, los limpió y preparó para su regreso. Esta tribu, que vendría siendo la tribu de Aser, ¿no? Honesta y bienaventurada, está feliz, y Dios les pone un gobernador y guía. Y ellos dicen lo que Él dice para poder enderezar los caminos y restituir las calzadas. Básicamente replican el mensaje de lo que sería el tercer Elías, ¿verdad? Para así llamar a los que quieran ser parte del verdadero pueblo de Dios a que salgan de Babilonia y armar tiendas de campaña y acampar a la espera del rey. Esto haciendo así como una conexión de conceptos, básicamente, en cuanto a los significados que ya habíamos leído. Muy bien, ahora pasando a lo que sería en el deseo de todas las gentes acerca de este pasaje, vamos a ver varias cosas que son muy interesantes. Nos dice así: como 40 días después del nacimiento de Jesús, José y María le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor y ofrecer sacrificio. Ello estaba de acuerdo con la ley judaica, y como sustituto del hombre, Jesús debía conformarse a la ley en todo detalle. Ya había sido sometido al rito de la circuncisión en señal de su obediencia a la ley. Y aquí vemos nosotros algo fundamental en dos conceptos que se me vienen a la mente en este momento. Primero, Jesús cumplió la ley en todo detalle. Nosotros no podemos llegar a decir de que Jesús rompió los mandamientos, no, porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el pecado es la transgresión de la ley, pero Jesús vino sin pecar, no pecó. Eso lo dice en Filipenses 2. Entonces, si Jesús no pecó, por lo tanto, Él no transgredió la ley. Pero Él trabajó en sábado, podemos preguntarnos. Bueno, ya cuando lleguemos a esos detalles en la historia, vamos a ver que verdaderamente Él no trabajó como se le llama trabajo al que transgrede la ley de Dios, ese trabajo que va de manera egoísta en beneficio propio, sino que Jesús trabajó por la salvación de las almas. Ese era su trabajo. Y eso es lo que las obras que Él hacía en el día sábado. No era algo que era para su propio beneficio. Él vino a enseñar verdaderamente cómo debía guardarse la ley. La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido el primogénito del cielo para salvar al pecador. Este don debía ser reconocido en toda la familia por la consagración del primer hijo.
había de ser dedicado al sacerdocio como representante de Cristo entre los hombres. La dedicación de los primogénitos, mis hermanos, venía desde el tiempo de Adán, desde el tiempo de Noé, desde el tiempo de Abraham, desde esos primeros tiempos, ya se dedicaba al primogénito y era un representante de Cristo entre los hombres. Por lo tanto, hoy en día, que se altere tanta gente, ¿no? Por llegar a decir de que el tercer Elías es un representante de Cristo entre los hombres, si ya los primogénitos desde tiempos inmemoriales venían siendo ese representante de Cristo entre los hombres, no es algo que sea fuera de lo común o algo que fuera de una manera distinta de obrar del Señor. El Señor nos llama, ¿verdad?, a ser sus representantes. Bueno, cuando Israel fue librado de Egipto, la dedicación de los primogénitos fue ordenada de nuevo. Mientras los hijos de Israel le servían a los egipcios, el Señor indicó a Moisés que fuera al rey de Egipto. Dame un minuto. Bueno, hay un señor vendiendo pescado y se paró justo fuera de mi casa con su parlante. Bueno, cosas, casualidades, no creo. Aquí nos habla acerca de que cuando Israel fue librado de Egipto, estaba esta dedicación de los primogénitos, se volvió a instaurar. Y vamos a ver algo acerca de este momento que es muy importante dentro de lo que es el mensaje del cuarto ángel, una de las aristas de este mensaje, ¿no? O uno de los puntos clave. Mientras los hijos de Israel servían a los egipcios, el Señor indicó a Moisés que fuera al rey de Egipto y le dijera: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito, y ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esto está en Éxodo 4, 22 y 23. Muy bien. Jehová llama a su pueblo, Israel, su primogénito. Hoy en día, el Israel espiritual también es su primogénito. Vamos a ver aquí. Después de enviar este castigo sobre Egipto, ¿sí? Todo esto, bueno, los invito a que lean la historia ahí en Éxodo 4 en adelante, sí que lean la historia, la pueden hacer después de este culto. Después de enviar este castigo sobre Egipto, que fue la 10ª plaga, Jehová dijo a Moisés: santifícame a todo primogénito, así de los hombres como de los animales, mío es, porque desde el día que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto, yo santifiqué a mí todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Esto está en Éxodo 13:2, Números 3:13. Una vez establecido el servicio del tabernáculo, el Señor eligió a la tribu de Leví en lugar de los primogénitos de todo Israel para que sirviese en su santuario. Pero debía seguir considerándose a los primogénitos como propiedad del Señor. Debían ser redimidos por rescate. Bueno, aquí nosotros vemos algo muy interesante porque el pueblo entero debía dar cada uno su primogénito para poder constituir el sacerdocio, pero debido a la desobediencia y a la idolatría del pueblo, Dios ya desecha por completo esa idea y fue netamente por decisión del pueblo, básicamente, porque no aguantaron sin vivir idólatramente, ¿no? Sin levantar ese becerro que transgredía totalmente la ley de Dios. Allí los únicos que no se postraron fueron los de la tribu de Leví, y ahí el Señor los elige a ellos. Pero aún así, todos los otros primogénitos seguían siendo propiedad del Señor. Así que la ley de presentar a los primogénitos era muy significativa. Al par que conmemoraba el maravilloso libramiento de los hijos de Israel por el Señor, prefiguraba una liberación mayor que realizaría el unigénito Hijo de Dios. Así como la sangre rociada sobre los dinteles había salvado a los primogénitos de Israel, tiene la sangre de Cristo poder para salvar al mundo. Y aquí vamos a ver algo. En la 10ª plaga, Dios manda al pueblo a que haga un sacrificio, ¿verdad?, de un cordero perfecto, siempre tenía que ser
el mejor que hubiera, y que con su sangre se pintaran los dinteles de esta manera, como ustedes pueden ver en la imagen. Se pintaran el dintel y los postes de la puerta. Y esto no fue hecho así al azar porque sí. Aquí luego pasaba el ángel de la muerte y pasaba por alto estas casas que tenían la sangre del cordero. La sangre de Jesús los cubría. Es como nos decía la cita. La sangre rociada sobre los postes había salvado a los primogénitos de Israel, y así la sangre de Cristo tiene poder para salvar al mundo de la muerte, ¿verdad? Aquí vemos al lado derecho de todos nosotros, ¿verdad? Vemos que dice Pesaj, dice Pascua, y ahí se ve una letra hebrea. Esa letra, mis amigos, mis hermanos, es la letra Tav. T-A-V. Tav. Es esta que ustedes ven aquí, Tav. Que su símbolo pictográfico es justamente unos palos cruzados, como una cruz. Y su significado, el significado de Tav en hebreo es señal, marca, monumento. ¿Sí? Y así es la escritura. Y su símbolo numérico es el 4 o el 400. ¿Ok? Y tenemos por otro lado la letra Aleph, que es el número 1. Y también el número 1000. Y que significa cabeza de buey. ¿Sí? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, ¿verdad? ¿A quién representaba esa cabeza del buey? A Cristo, a Dios, ¿verdad? El mismo Dios, por su fuerza, líder, poder, potencia, existencia. Nos está hablando de Dios. Bueno, en Génesis 1:1, esto ya lo hemos estudiado en otros momentos, nosotros encontramos que hay desde aquí hacia 1, 2, 3, 4, porque en el hebreo se lee desde derecha a izquierda, ¿ok? Entonces nosotros vemos 2 Aleph, 3 Aleph, y la cuarta Aleph está acompañada de una Tat. Después viene una quinta Aleph y una sexta Aleph. 6 Aleph, que significan, en significado numérico, 1 y también significa 1000. Por lo tanto, aquí nosotros estamos hablando de 6000. Si sumamos las 6 o 1000 más 1000 más 1000 más 1000 6 veces, nos da 6000, representando los 6000 años que duraría el reinado de Satanás en la tierra, desde que entró el pecado hasta que Cristo venga por segunda vez en el año 2031. Y si nosotros nos damos cuenta, la cuarta Aleph está acompañada de una Tab. Solamente están esas dos, ¿verdad? No hay nada más. Tenemos Aleph y tenemos Tab. Alfa y Omega, porque la Aleph era la primera letra, la Tab era la última letra del abecedario hebreo. Aleph y Tab, Alfa y Omega. Yo soy el Alfa y el Omega. Así le dijo Jesús a Juan en el Apocalipsis. Yo soy la Aleph y la Tab. Y si nosotros nos damos cuenta que esta Aleph representa a Cristo y esta Tab representa a esa cruz también, sería Cristo en la cruz. ¿En cuál milenio? Tenemos una Aleph, 2 Aleph, 3 Aleph, cuarto. La cuarta Aleph. En el cuarto milenio, Cristo derramó su sangre en la cruz. Y es como nos decía aquí en esta cita. La sangre de Cristo tiene poder para salvar al mundo, así como esa sangre rociada sobre los dinteles había salvado a los primogénitos de Israel. Por eso era tan importante la presentación de los primogénitos, mis hermanos. Era básicamente un tipo o un símbolo de lo que ocurrió aquí en Egipto, de cómo fueron librados. O sea, ya se veía comenzado, ya se daba por comenzado el plan de salvación. Bueno, ya había comenzado desde antes de la creación del mundo, pero aquí en la tierra ya se empezaba a manifestar de manera empírica y podemos ver cómo a través de los símbolos, desde Génesis 1:1, esto ya estaba profetizado, que en el año 4000 se daría muerte al Cordero. Interesante, ¿verdad?
La cita sigue y dice, ¿cuánto significado tenía pues la presentación de Cristo? Claro que sí. ¿Cuánto significado que tenía, no? Mas el sacerdote no vio a través del velo, no leyó el misterio que encubría. La presentación de los niños era escena común. Día tras día el sacerdote recibía el precio del rescate al ser presentados los niños a Jehová. Día tras día cumplía con la rutina de su trabajo, casi sin prestar atención a padres o niños, a menos que notase algún indicio de riqueza o de alta posición social. Los padres, José y María, eran pobres. Perdón. A menos que hubiese un indicio de riqueza o de alta posición social en los padres. Y esto es algo que justamente ya nos hablaba la Escritura acerca de lo que sucedería en el tiempo final también, ¿no? Estos pastores que básicamente serían mercenarios, que lo único que les importaría sería el dinero, ¿verdad? Hermano, no ha dado el diezmo, ¿qué pasa que no está dando el diezmo? En vez de preguntarte de otras cosas, ¿no? Lo primero que van al diezmo. Y si no das el diezmo, ya prácticamente no eres parte de ellos, ¿no? Y ya no tienes una importancia real. No puedes predicar, no puedes hacer nada. José y María eran pobres, y cuando vinieron con el niño, el sacerdote no vio a un hombre y una mujer vestidos como los galileos, y con las ropas más humildes. No había en su aspecto nada que atrajese la atención, y presentaban tan solo la ofrenda de las clases más pobres. No había nada aparentemente que indicara que ese era el Mesías, ¿verdad? El sacerdote no se dio cuenta. El sacerdote cumplió la ceremonia oficial, tomó al niño en sus brazos, la sostuvo delante del altar. Después de devolverlo a su madre, inscribió el nombre Jesús en el rollo de los primogénitos. No sospechó al tener al niñito en sus brazos que se trataba de la majestad del cielo, el Rey de Gloria. No pensó que ese niño era aquel de quien Moisés escribiera: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Hechos 3:22. No pensó que ese niño era aquel cuya gloria Moisés había pedido ver, pero el que estaba en los brazos del sacerdote era mayor que Moisés. Y cuando dicho sacerdote registró el nombre del niño, registró el nombre del que era el fundamento de toda la economía judaica, la piedra angular de nuestra fe, ¿verdad? Este nombre había de ser su sentencia de muerte, pues el sistema de sacrificios y ofrendas envejecía. El tipo había llegado casi a su prototipo, la sombra a su sustancia. Bueno, literalmente este niño vendría a ser su sentencia de muerte, ¿verdad? La presencia visible de Dios se había apartado del santuario. Mas en el niño de Belén estaba velada la gloria, ante la cual los ángeles se postran. Este niño inconsciente era la simiente prometida, señalada por el primer altar erigido ante la puerta del Edén. Muy bien, aquí hay varias cosas que debemos ir prestando atención, mis hermanos. ¿Cuándo se erigió el primer altar de sacrificio? En la puerta del Edén. Por lo tanto, el primer sacrificio, ¿cuándo se hizo? En Edén, ¿verdad? Por lo tanto, en el conflicto de los siglos, en este capítulo que se llama una profecía significativa, donde nos habla de todos los periodos proféticos, y aquí nos dice, en el año 31, 3 años y medio después del bautismo de Jesús, terminó aquel sistema de sacrificios y ofrendas que hacía 4000 años que ya prefiguraba el Cordero de Dios. Ahí se cumplieron 4000 años desde que se hizo el primer sacrificio en la puerta del Edén. Nuevamente nos vuelve a confirmar lo que ya habíamos leído anteriormente en Génesis 1:1, la cuarta Aleph con esa tab, la cabeza de buey en esos palos cruzados, ahí en esa cruz, derramando su sangre para salvar a todo, a su primogénito, básicamente, que era su pueblo, el mundo entero, aquellos que quieran aceptar ese sacrificio. Era Silo, el pacificador. Era aquel que se presentara a Moisés como el yo soy. Era aquel que en la columna de nube y de fuego había guiado a Israel. Era aquel que de antiguo predijera a los videntes. Era el deseo de todas las gentes, la raíz, la posteridad de David, la brillante estrella de mañana.
El nombre de aquel niño impotente, inscrito en el registro de Israel como hermano nuestro, era la esperanza de la humanidad caída. El niño por quien se pagara el rescate de aquel que había de pagar la redención de los pecados del mundo entero, era el verdadero gran sacerdote de la casa, perdón, no, ahora sí. Era el verdadero gran sacerdote sobre la casa de Dios, la cabeza de un sacerdocio inmutable, el intercesor a la diestra de la majestad de las alturas. Esto lo encontramos en Hebreos 10:21, 7:24 y 1:3. Mis amigos, era el yo soy. ¿Quién era ese que se presentó delante de Moisés? Era el mismo Cristo. Pero aquí nos decía que era el yo soy, que era Yahvé, que era Jehová. Era Dios. Entonces, por conclusión y atando cabos y uniendo conceptos, ¿Jesús es Dios? Así es, Jesús es Dios. Y el que no lo quiera ver, ni con el espíritu de profecía, ni con la Biblia, ni aunque le bajara un ángel y se lo dijera, no lo va a ver, porque no quiere. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Si nosotros queremos saber si este mensaje que estamos dando aquí es la verdad, si el mensaje que nos da nuestro querido hermano Víctor desde allá, desde España, es verdad, si nos dicen Cristo viene en el 2031 y nosotros verdaderamente queremos saber si es verdad, en lugar de ponernos en una posición en donde la luz de Dios no va a llegar y decir, no, 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 el día y la hora nadie sabe, no, eso nadie lo puede saber, no, 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 confiando en quién, en el Espíritu Santo que nos está guiando, o en quién estamos confiando, en nosotros mismos. Pero si en cambio nos ponemos en una posición en donde podemos discernir espiritualmente, ¿cómo podemos llegar a tener un discernimiento espiritual? Pidiéndoselo a Dios, pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, pidiéndole a Dios que Él nos dé esa claridad, que nos dé esa luz, que nos muestre la verdad. Es la única forma de poder llegar al conocimiento de la verdad. En el templo, el Hijo de Dios fue dedicado a la obra que había venido a hacer. El sacerdote le miró como cualquier otro niño. Pero aunque él no vio ni sintió nada insólito, el acto de Dios al dar a su Hijo al mundo no pasó inadvertido. Esta ocasión no pasó sin algún reconocimiento del Cristo. Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él, y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Muy interesante cómo nos dice que había recibido respuesta. O sea, ¿por qué recibió esa respuesta? Pongámonos a pensar. ¿Por qué recibió respuesta? Porque preguntó. Ok, ¿qué le preguntó? ¿Voy a morirme sin ver al Mesías o voy a alcanzar a verlo mientras viva? Pero ¿de dónde nace esa pregunta entonces? Porque ¿cómo se le llega a ocurrir a Simeón ponerse a preguntarse si iba a ver al Mesías o no y preguntarle a Dios? ¿Será que ha estudiado las profecías de Daniel, las profecías de tiempo? ¿Se dan cuenta que todo esto tiene una importancia tremenda, el poder estudiar las profecías de tiempo? Porque si no, no nos vamos a enterar de nada. Si no, no vamos a recibir la respuesta del Espíritu Santo. Esa debería ser una pregunta que nosotros también debiésemos hacer. Al entrar Simeón en el templo, vio una familia que presentaba a su primogénito al sacerdote. Imagínense esta escena. Entra Simeón en el templo, ve a esta familia presentando al bebé. Su aspecto indicaba pobreza, pero Simeón comprendió las advertencias del Espíritu. El Espíritu Santo lo movió, lo advirtió, y tuvo la profunda impresión de que el niño presentado al Señor era la consolación de Israel. ¿Alguien se lo dijo? O sea, ¿algún humano se lo dijo? No, ¿verdad? Tuvo esa impresión en el fondo de su corazón. Aquel a quien había deseado tanto ver. Para el sacerdote asombrado, un segundo que se me está acabando la batería del compu. Muy bien, sigamos. Para el sacerdote
asombrado, Simeón era un hombre arrobado en éxtasis. O sea, el sacerdote lo vio y vio toda esta escena. El niño había sido devuelto a María y él, o sea, Simeón, lo tomó en sus brazos y lo presentó a Dios. Ya lo había presentado el sacerdote, pero él lo presentó a Dios. ¿Cuál presentación tuvo más valor? ¿O cuál fue la verdadera presentación? La que hizo Simeón. Mientras que inundaba su alma un gozo que nunca sintió antes. Mientras elevaba al niño hacia el cielo, exclamó: ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Es muy interesante cómo Simeón entendía el plan de salvación de una manera increíble. Porque después le dice que también una espada atravesará tu corazón, le dice María. O sea, entendía que el Mesías tenía que morir. Entendía que esa luz iba a ser revelada a los gentiles, o sea, al resto del mundo. Entendía todo. Es muy interesante el personaje de Simeón, que solamente se nombra una vez, pero da para estudiar un montón. El espíritu de profecía estaba sobre este hombre de Dios. Y aquí hay algo muy interesante. El espíritu de profecía estaba sobre este hombre de Dios. ¿No será este un símbolo también del tercer Elías, Simeón? Mientras que José y María permanecían allí, admirados de sus palabras, los bendijo y dijo a María: he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho, blanco de contradicción, y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. También Ana la profetisa vino y confirmó el testimonio de Simeón acerca de Cristo. Y Ana, ¿qué habíamos visto que representaba? Al pueblo también, ¿no? A esa iglesia, a la mujer. Mientras hablaba Simeón, el rostro de ella se iluminó con la gloria de Dios. Se iluminó su rostro con la gloria de Dios. Apocalipsis 18. ¿Qué nos dice? Descendió otro ángel del cielo y toda la tierra fue iluminada con su gloria. Muy interesante, ¿no? Y expresó su sentido de agradecimiento por habérsele permitido contemplar a Cristo el Señor. ¿Y qué hizo ella después? Fue y le contó a todos, ¿no? Estos humildes adoradores, no eran grandes sacerdotes, ni mucho menos, ¿no? O sea, ni mucho más tampoco. No habían estudiado las profecías en vano. ¿Qué habían hecho ellos? Estudiado las profecías. Ambos estudiaban las profecías. Pero los que ocupaban los puestos de gobernantes y sacerdotes en Israel, aunque habían tenido delante de sí los preciosos oráculos proféticos, no andaban en el camino del Señor y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la luz de la vida. ¿Qué acontece hoy en día, mis hermanos? ¿No se está repitiendo lo mismo? ¿No era esto un símbolo, una representación de lo que sucedería en el tiempo que estamos viviendo? En donde Dios le daría el espíritu de profecía a un hombre para que pueda advertir, oír inteligentemente y advertir también al pueblo, a la mujer, a la iglesia. Y Ana, al escucharlo, la iglesia, al escucharlo, fuera y ¿qué hiciera? Le contaba a todo el mundo y la gloria de Dios resplandeciera sobre su rostro. Mientras que los gobernantes y los sacerdotes y los pastores y los dirigentes y líderes no andan en el camino del Señor. Sus ojos no están abiertos para contemplar la luz de la vida. Así sucede todavía. Bueno, ya más claro echarle agua, ¿no? O sea, supuestamente estamos haciendo una suposición, que no es tan suposición, es algo totalmente real y empírico. Pero aquí nos dice, así sucede todavía. Imagínense en el tiempo del lenguaje sucedía esto. Y estando ella viva, piensan que hoy en día, estando ella muerta, ya las cosas van a ser mejor o peor.
pasan inadvertidos para los dirigentes religiosos y para los que adoran en la casa de Dios, acontecimientos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo. ¿Cuáles son estos acontecimientos? Hoy. Ya vamos a ver. Los hombres reconocen a Cristo en la historia, mientras se apartan del Cristo viviente. ¿Qué nos habla la Biblia acerca de los 144.000? Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Cristo va caminando de aquí para allá, de allá para acá, conforme si se hace su voluntad o no. Y claro, los hombres comunes reconocen a Cristo en la historia. Oh, sí, Cristo murió por mis pecados. Una vez allá, hace tanto tiempo. Y sí, resucitó, y está ahí en el cielo. Pero ahora, ¿qué hace? ¿Dónde está? ¿Cuándo viene? No saben, porque se apartan del Cristo viviente. El Cristo en su palabra invita a la abnegación. El que está en los pobres y dolientes que suplican ayuda, en la causa justa que entraña pobreza, trabajos y oprobio. No es recibido más ávidamente hoy que hace 1800 años. Esto en el tiempo que ella lo escribió. Ahora, teniendo en cuenta eso, los acontecimientos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo, que pasan inadvertidos para los líderes, ¿cuáles son? ¿No tenemos aquí el comienzo del juicio de los vivos? En el año 2001, caen las Torres Gemelas. En el año 2000 se firma el pacto de la Iglesia Adventista con la Iglesia Católica. Aquí comienza la profecía de Daniel 11, donde el rey del sur, ¿qué hace? Ataca al rey del norte. ¿Quién es el rey del sur? El Islam. Atacan al rey del norte. ¿Y qué hace el rey del norte después? Sale con grande ira para poder atacar aquí, en Afganistán, donde comienza todo y ya después se empieza a esparcir por el resto de Medio Oriente. Después noticias del norte y del oriente lo aterrizarán. Rusia y China lanzan proyectos nucleares en conjunto. Esto es de este mes, o sea, de este año. Estados Unidos entrenará a pilotos ucranianos en el manejo de cazas F-16 para enfrentar la amenaza rusa. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aseguró que el adiestramiento comenzará en cuestión de semanas y que estos ejercicios permitirán el refuerzo de Kiev en sus necesidades de defensa a largo plazo. Estados Unidos y Rusia están al borde de un conflicto armado. El viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, reconoció en la cadena pública rusa la situación límite que atraviesan Washington y Moscú. Estamos al borde del precipicio. Estos son, mis hermanos, los acontecimientos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo. Es el cumplimiento de la profecía de Daniel 11, los versículos finales. Es el cumplimiento ya de casi en su totalidad de las profecías de Apocalipsis. ¿Y qué se está predicando? Paz y seguridad. Los líderes pasan inadvertidos. ¿Quién nos advirtió de esto? Así es, el tercer Elías. Y desde hace años que esto iba a pasar, y hoy en día está pasando. Al pie de la letra, como él lo dijo. No es un hombre inspirado por Dios, no está siendo guiado por Dios para poder llevar a su pueblo a encontrarse con él en su segunda venida. He aquí, había dicho Simeón, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal a la que será contradicho. Deben caer los que quieren volverse a levantar. Debemos caer sobre la roca y ser quebrantados antes que podamos ser levantados en Cristo. El yo debe ser destronado, el orgullo debe ser humillado, si queremos conocer la gloria del reino espiritual. ¿Qué debemos hacer? Destronar el yo. No, es que yo he estudiado, yo he leído, yo conozco, yo sé, yo tengo tantos años de experiencia en la iglesia, mira, tengo tantos doctorados en teología. El yo debe ser destronado, el orgullo debe ser humillado si queremos conocer la gloria del reino espiritual. Está como para hacerse una camiseta, ¿no?
Los judíos no querían aceptar la honra que se alcanza por la humillación. Por lo tanto, no quisieron recibir a su Redentor. Fue una señal contradicha. Claro, porque ellos decían esperarlo, pero no quisieron humillarse para recibirlo. ¿Qué sucede hoy con el profeso pueblo de Dios? Dicen, oh, sí, Cristo viene, prepárate, hay que prepararse, hay que esperarlo, sí. Pero cuando les hablas acerca de los acontecimientos que están mostrando que Cristo está bien, que ya viene, que está a las puertas, que estamos en el juicio de los vivos, que ya falta muy pocos años, 8 años para que Cristo venga, no quieren recibirlo. Por la vida y la muerte de Cristo, los pensamientos de los hombres son puestos en evidencia. Desde el pesebre hasta la cruz, la vida de Jesús fue una vocación de entrega de sí mismo y de participación en los sufrimientos, reveló los propósitos de los hombres. Jesús vino con la verdad del cielo, y todos los que escucharon la voz del Espíritu Santo fueron atraídos a él. ¿Cuál es la clave, mis hermanos? Jesús vino con la verdad del cielo. En el año 2001 comienza el mensaje del cuarto ángel, como dijo Ellen White, acerca de la caída de las torres, acerca del Apocalipsis 18, acerca de Daniel 11, poniendo todo esto en el mismo momento. 30 años de juicio, según Ezequiel 1, y según tantos otros capítulos, ¿no? Y tantos otros versículos en otros lugares, que en este momento no recuerdo, se me vino a la mente ese. Jesús vino con la verdad del cielo, y todos los que escucharon la voz del Espíritu Santo fueron atraídos a él. Hoy día acontece de manera similar. El Espíritu Santo está hablando a los corazones de los sinceros, de aquellos que verdaderamente anhelan que Cristo venga, y son atraídos. Los que se adoraban a sí mismos pertenecían al reino de Satanás. En su actitud hacia Cristo, todos iban a demostrar en qué lado estaban, y así cada uno pronuncia juicio sobre sí mismo. ¿Estábamos hablando de juicio? Bueno, en la actitud que se tiene hacia Cristo, hacia su pueblo, hacia su mensaje, todos están demostrando de qué lado están. Y esto es juicio. Esa decisión, porque estamos en tiempo de zarandeo, estamos en tiempo en donde la cizaña se separa del trigo, porque el trigo y la cizaña las separan los ángeles, las separa el mensaje del tercer ángel, por ende el mensaje del cuarto ángel. En el juicio del día final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazamiento de la verdad. Se presentará la cruz, y toda mente que fue cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. Toda excusa mentirosa quedará anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. Los hombres verán lo que fue su elección. Toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará entonces aclarada. A juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal. Se demostrará que los decretos divinos no son accesorios al pecado. No había defecto en el gobierno de Dios, ni causa de desafecto. Cuando los pensamientos de los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tus juicios son manifestados. Apocalipsis 15, 3 y 4. Bueno, y aquí terminamos por hoy. Mis queridos hermanos, es verdaderamente importante para cada uno de nosotros hoy poder entender el tiempo que estamos viviendo, poder entender que los oráculos proféticos se están desenvolviendo de una manera perfecta ante nuestros ojos. Hay profecías que se están cumpliendo ya y que se vienen cumpliendo desde hace muy pocos años y es necesario comprender todo esto.
Es necesario que tomemos una decisión, que nos pongamos del lado de la verdad, que decidamos a quién vamos a servir, si a Dios o a Baal. ¿A quién vamos a seguir? Porque hay mucha gente hoy en día que está como en el valle de la indecisión, como que aún no quieren tomar un partido por un lado, ¿no? Quieren todavía estar como ahí, siguen yendo a la iglesia, escuchando esos sermones que no alimentan para nada y siguen escuchando acá y al final, ¿qué es lo que hace? Eso te aparta de la verdad, porque Dios ya te está diciendo dónde está la verdad. Dios ya te está mostrando y podemos participar de esta obra. ¿Te cuesta predicar? Bueno, imprime volantes y repártelos. ¿Que te cuesta repartir volantes? Bueno, con tus ofrendas, con tus diezmos, tú puedes ayudar en la obra. Hay un montón de formas de poder realizar la obra de Dios, pero es cosa de que tomemos una decisión y nos pongamos del lado de la verdad, porque si no, nosotros seguiremos dudando y hacemos dudar a los que nos escuchan. Porque ven que nosotros tampoco nos decidimos, tenemos un montón de información y un montón de conocimientos, pero a nosotros todavía no tomar una posición, entonces los que nos rodean nos ven en la misma y dicen, ah, mira, no pasa nada, pero no, sí pasa algo. Y es necesario que lo hagamos hoy, que tomemos una decisión. Amén, así como nos dice aquí, yo y mi casa seguiremos a Jehová. Poder pararnos firmes del lado de la verdad, porque si esperamos que los sacerdotes, que los gobernantes de esta época nos anuncien cuál es la verdad sobre los oráculos divinos, no lo van a hacer. No lo hicieron en el tiempo de Jesús, no lo están haciendo hoy, ni lo van a hacer tampoco, porque no quieren humillar su corazón, no quieren renunciar al yo, no quieren humillarse ante Dios para que el Espíritu Santo los guíe y los dirija. Están en una situación laodicense y cuidemos nosotros de no caer en esa condición también. Vamos a terminar con una oración. Oremos, mis hermanos. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Señor, gracias te damos porque tú, en tu gran misericordia, nos has dejado estos ejemplos tan claros e inequívocos para que podamos tomar decisiones correctas en el tiempo que estamos viviendo, para que podamos encontrar tu verdad, para que podamos ser guiados, Señor, y estar unidos como pueblo para recibirte. Porque tú vienes a buscar un pueblo, Señor. Tú no vienes por una religión, tú no vienes por una denominación religiosa específica. Tú vienes por tu pueblo, Señor. Y tienes ovejas en todos los rediles, pero hay que sacarlas de Babilonia para que puedan ser unidas al verdadero redil, al redil del tercer Elías, Señor, el cual tú prometiste enviar para poder unir a tu pueblo, para poder guiarlo hacia tu segunda venida. Queda poco tiempo, Señor, y necesitamos de tu poder. Necesitamos tener una vida de oración, como nos enseñaba también el significado de la palabra Ana, Señor. Necesitamos estar en una constante oración. Ayúdanos a poder estar siempre, Señor, en ese espíritu de oración, porque sin eso es imposible que podamos hacer frente a las pruebas y tentaciones de cada día, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú nos envías luz. En esta hora te rogamos por cada uno de los que no han podido conectarse, Señor, por los enfermos de tu pueblo, por tus líderes, Señor, para que tú puedas seguir utilizándolos y guiándolos, dándoles los recursos, Señor, y también una doble porción de tu Espíritu Santo para que puedan seguir entregándonos estos mensajes que nos alimentan el alma, Señor. Esto te lo agradecemos y te lo pedimos, confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.